Santo es el Señor, amén. ¿Cómo están, hermanos? Les saludo en el nombre del Señor. Saludamos también a otros hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Que el Señor los bendiga, el Señor los guarde ahí donde ustedes se encuentren. Por más ciudad alejada, por más el país donde ustedes estén, Dios está allí con ustedes y también Dios quiere bendecirlos. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Vamos a leer el libro de Josué capítulo 3. Dice la palabra de Dios, versículo 7. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Tomen asiento, hermanos. El pueblo de Israel, lo único que le faltaba para entrar a la tierra prometida era cruzar el río Jordán. Y cruzar el río Jordán era una hazaña, era una proeza muy importante para ellos. Porque el río Jordán representaba aquello que le estaba separando de la bendición que Dios tenía para ellos, de la tierra que Dios tenía para ellos. Por eso el pasar el Jordán significaba avanzar hacia la tierra de la bendición, conquistar la promesa que Dios tenía para ellos. El plan de Dios no era que ellos se quedaran a las orillas del río Jordán. Dios quería que ellos cruzaran, vencieran cualquier obstáculo que tuvieran enfrente. Muchas personas se dejan llevar, se atemorizan por los obstáculos que tienen al frente y no logran avanzar. Muchos se quedan detenidos ahí, a las orillas del río, porque tienen en su corazón el no puedo, el no tengo, y ese temor los paraliza. Entonces Josué y el pueblo de Israel estaban listos para ingresar a esa tierra. Tenían retos que afrontar, pero ellos sabían muy bien que no podían confiar en su propia capacidad.
Dios le estaba diciendo a Josué que él no confiara en las estrategias militares, que Josué no confiara en el ejército que tenía, ni tampoco en los recursos que poseía. Dios quería que Josué confiara tan solamente en sus promesas y que fuera obediente a su palabra. Cuando muchos tienen obstáculos en su camino, muchos no saben qué hacer. Muchos se quedan ahí desanimados al ver tremendo obstáculo. Muchos se sientan ahí y se ponen cómodos y no avanzan. Pero también hay otros que han intentado cruzar ese río y la corriente los ha llevado, los ha arrastrado. Muchos han quedado ahogados y ya no vuelven a intentar otra vez porque fracasaron en sus intentos. Porque solamente, según la palabra de Dios, hay maneras de cómo pasar ese río, ese obstáculo, en el nombre de Cristo Jesús. Por eso el título de hoy es cómo pasar el Jordán. Cómo pasar ese río. Ese río puede representar muchas cosas. Para muchos que nos están viendo a través de la transmisión, para muchos puede representar la adicción, las drogas, el alcohol, el cigarro, los juegos de azar, muchas cosas. Para aquellos que están en los caminos del Señor puede representar también la duda, la inseguridad o la depresión, los temores. Para otros la soberbia, la avaricia o la mentira. ¿Cuál es ese obstáculo que te impide avanzar, tomar la bendición que Dios tiene para ti? Porque déjame decirte que Dios tiene muchas bendiciones para ti. Como decía el apóstol Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Por eso en este libro de Josué, en el capítulo 3, en el versículo 1, dice que Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel. Ellos se levantaron, fíjese, de mañana. Ellos no esperaron mucho tiempo. Cuando ellos sabían que tenían que cruzar, pasar ese río, ellos se levantaron muy temprano. No solamente Josué, sino también todo el pueblo, porque todo el pueblo entendió que el plan de Dios era que ellos cruzaran ese río. Pero dice que ellos llegaron hasta el río Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Ellos se quedaron a las orillas del río. Y mientras pasaban los días, ellos miraban ese río, porque en esos tiempos eran tiempos de lluvia, y el río estaba inundado, había abundante agua. El río Jordán tiene una característica. Desde que sale del mar de Galilea y va hacia el Jordán, hay una distancia más o menos de 150 kilómetros, 140 kilómetros. Es como si fuese de acá hasta Huacho. Esa es la distancia del mar de Galilea hasta el mar Muerto. Pero tiene una característica de que en ese recorrido tiene una bajada de 300 metros. De tal manera en que en tiempos de lluvia, ese río va a una velocidad de más o menos 16 kilómetros por hora. Es decir, cruzar ese río a pie es peligroso. Nadando
puede ser posible, pero el pueblo de Israel estaba allí. Había hombres, había mujeres, había animales, había más de 1 millón de personas. ¿Cómo iban a cruzar en esas condiciones del río? ¿Cómo? Estoy seguro que las mujeres fueron las más preocupadas. Dijeron, ¿cómo vamos a cruzar con todos nuestros niños? Y los que no sabían nadar, ¿cómo cruzaremos? Dios nos está diciendo que tenemos que pasar este río, pero ¿cómo? Muchos tuvieron ideas, muchos habrán dicho, mejor esperemos que deje de llover, que el caudal baje y en unos meses más adelante, ahí cruzamos. Cuando sea más fácil cruzar, cuando no sea peligroso. Es verdad que en esos tiempos no había puentes, no había barcos, no había menos helicópteros. Tenían que cruzar de una u otra forma, porque Dios les había ordenado, era una orden del Señor y Josué lo sabía. Eso lo había dicho en el libro de Josué 1:11. Josué 1:11 dice, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. La orden de Dios era, ustedes van a tener que cruzar ese río, pero Dios no les había dicho cómo. Ellos tenían la promesa de que había una tierra que los estaba esperando. Era una tierra muy bendecida. Dios les había dicho a través de Moisés en Éxodo capítulo 6, versículo del 10 al 11. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en grandes ciudades y buenas que tú no edificaste, casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Dios le había jurado a Abraham, a Isaac, a Jacob, que les daría una tierra grande y hermosa. Una ciudad, una casa que no habían edificado. Una cisterna que ellos no habían hecho, no habían cavado, que no habían hecho hueco, que no habían hecho el pozo, no habían trabajado allí. Pero esa tierra de bendición, esa tierra donde había viñas, donde había uvas, donde había olivos, que ellos no habían plantado, no habían sembrado, no lo habían cuidado, no le habían dado el mantenimiento, pero eso es la tierra que Dios les estaba prometiendo como posesión. ¿Qué es lo que tenía que hacer Josué entonces? Obedecer. Él tenía que obedecer la palabra de Dios de cruzar. Josué también tenía la promesa de Dios. Dios le había dicho cuando Moisés había muerto, Josué, nadie te podrá hacer. Ni te desampararé. Esa es la promesa que Josué tenía. Que así como estuvo con Moisés, Dios iba a estar con él. Así es que él tenía la promesa de Dios. Pero Josué es posible que también se preguntaba, pero sí, yo sé que Dios va a estar conmigo. Yo sé que tengo que cruzar este Jordán. ¿Cómo? Y esa es la pregunta. ¿Cómo pasar el río Jordán?
En la Biblia encontramos 3 principios para pasar el Jordán. Dice versículo 2, después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Fíjense en lo que dice el versículo 3. Cuando ustedes vean, esa es la orden de Josué al pueblo, cuando ustedes vean el arca del pacto, cuando ustedes vean que el arca del pacto se mueva, cuando el arca del pacto pase delante de ustedes, es decir, ustedes tienen que estar alertas, ustedes tienen que estar listos, preparados, porque puede que ustedes estén haciendo sus cosas, estén trabajando, ustedes tienen que estar listos para ver cuando el arca se mueva. Cuando el arca pase por en medio del campamento. Es decir, primero tienes que estar listo para seguir a Dios. Porque el arca representa la presencia de Dios. Tú tienes que estar listo para seguir a Dios. No seguir a los hombres. No seguir doctrinas, no seguir dogmas, no seguir creencias, no seguir credos. Tienes que seguir a Dios. Eso es lo primero. Y tú debes dejarte guiar por Él. Déjate guiar por Dios. Dice el versículo 3, y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Tienes que seguir, marcha detrás del arca, marcha detrás de la presencia de Dios, sigue a Dios, sigue a Dios. Tú necesitas seguir a Dios. Tú tan solamente necesitas seguir a Dios. Muchos se preguntan: ¿y por qué tengo que seguir a Dios? ¿Por qué no puedo hacer las cosas a mi manera? ¿Por qué no puedo hacer las cosas como me han enseñado mis padres, mis profesores? ¿Por qué no tengo que hacer la manera como lo hace todo el mundo? En el versículo 4 dice: a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Tú no sabes el camino que te espera. Tú no sabes qué te espera más adelante. Pero cuando tú sigues a Dios, Dios te va a guiar por el camino que tú quieres o que tú tienes que andar. Entonces, para que Dios nos guíe por el buen camino, para que nosotros no nos perdamos, no nos desviemos, porque nosotros no conocemos cuál es el camino que Dios ha trazado para nuestras vidas. Nosotros no conocemos nuestro futuro, pero Dios sí lo sabe. Dios sí sabe, Dios sí conoce tu futuro. Dios sabe, porque Él es el Dios omnisciente. Él sabe lo que va a pasar después de que termine este servicio. Dios sabe lo que va a pasar mañana, porque Él es Dios omnisciente. Él es el Dios todopoderoso. Y además, el Señor Jesús dijo: yo soy el camino. San Juan 14:6. Él dijo: yo soy el camino. Él no dijo: yo soy un camino más. Tantos caminos que hay, yo soy uno más. No dijo eso. Él dijo: yo soy el único.
el único camino. Tú no puedes seguir cualquier camino, solamente tú tienes que seguir a Jesús. Tú tienes que seguir solamente al Señor Jesús. Y los discípulos del Señor Jesús, ellos entendieron bien esto. Porque Pedro, el apóstol, él va a aconsejar a la iglesia y le va a decir, 1 de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados. 1 de Pedro 2:21. ¿Para qué hemos sido llamados? ¿Para qué hemos sido escogidos? Porque también dice, Cristo padeció por nosotros. Si Él padeció por nosotros, también Él nos dejó ejemplo. Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Él es el camino. Él es el que nos va a llevar a donde tenemos que ir. Y nosotros tenemos que seguir sus pisadas. El otro apóstol, Juan, él decía, 1 de Juan 2:6, el que dice que permanece en él, es decir, el que dice que es cristiano, que es un discípulo mío, debe andar como Jesús anduvo. Debe andar como Él, como el Señor caminó. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que hacer es seguir a Dios, seguir al Señor Jesús, seguir sus caminos. No sigas al hombre, no sigas una religión. Lo segundo, en el versículo 5, y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Santifícate. Lo segundo que Dios le estaba diciendo a Josué es, ustedes tienen que santificarse. ¿Qué significa la palabra santificación? O esa palabra que está allí, santificaos. Significa apartado, significa consagrado. Apartado y consagrado. Muchos de los objetos que había en el templo, en el tabernáculo, eran objetos que eran apartados, consagrados para Dios. Así como este templo. Este templo está santificado, está apartado para Dios, está consagrado para Dios. No se puede usar para otra cosa. No se puede usar para jugar o para comer o para hacer cualquier actividad que no sea para Dios. Esa es santidad. Y los judíos lo entendían bien esto. Pero ¿por qué debemos de ser nosotros santos? Porque muchos se ven a sí mismos y dicen, pero yo soy una persona que tiene muchos errores. Yo soy una persona que tiene defectos. ¿Cómo yo voy a ser santo? Primeramente, el pueblo de Israel sabía que Dios los había escogido para que ellos sean un pueblo santo. En Deuteronomio 7:6 dice, porque tú eres pueblo santo. Fíjese cómo Dios le habla al pueblo de Israel. Tú eres pueblo santo. No les dice, ustedes serán. Dice, tú eres pueblo santo. Tú eres llamado a ser santo. Eso es lo que Dios le dice al pueblo. Y ellos sabían, cada vez que Dios demandaba de ellos santidad es porque estaba manifestando Dios su atributo. Dios es santo. Dios es santo.
Andar en santidad no solamente es no robar, no matar, no ser un asesino, o fornicación, o adulterio, o idolatría, sino también andar en santidad es no hablar malas palabras, no decir mentiras, no escuchar música mundana, no asistir a fiestas donde hay baile o música. A veces muchos dicen, no, es que mi familia me ha invitado y yo no voy a tomar, o yo no voy a bailar, solamente lo hago por compromiso. O solamente voy a tomar un vaso, nada más. Solamente no voy a fumar una cajetilla, solamente un cigarrito. Santidad es estar apartado para Dios, estar consagrado para Dios. Debemos ser santos, ¿sabes por qué? Porque Dios es santo. En Levítico 19:2 dice, santo seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Dios es santo. Y en ese versículo 5 dice, y Jehová dijo, y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Dios estaba prometiendo, estaba diciendo, haré mañana maravillas. Yo voy a hacer maravillas. Yo voy a hacer milagros mañana. Pero antes hay una condición. Santifíquense. Hay muchas promesas donde solamente Dios demanda que tú creas. Pero hay otras promesas donde Dios demanda que tú hagas algo. Y en este caso el pueblo de Israel tenía, si ellos querían ver las maravillas de Dios, las señales de Dios, los prodigios de Dios, ellos tenían que santificarse, tenían que apartarse de lo malo, tenían que consagrarse a Dios. En Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Lo que Dios les estaba diciendo a ellos es que al pueblo de Israel, es que ellos no podían esperar ver la maravilla de Dios si ellos seguían en sus pecados, en su idolatría, o imitando las costumbres de las naciones paganas que estaban alrededor de ellos. Ellos tenían que despojarse de todo pecado, de todo ese pecado que los asediaba, y correr sin ese peso de pecado y poner sus ojos en Cristo Jesús. Cuando el escritor a los hebreos dice, seguid la paz con todos, seguid la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ahí Dios no solamente se refiere cuando estemos allá en el cielo, que para ver al Señor tenemos que estar en santidad. Se está refiriendo que si tú quieres ver la gloria de Dios, si tú quieres ver la maravilla de Dios, Dios también demanda la santidad. Entonces Josué ordena a los sacerdotes que lleven el arca y que vayan delante del pueblo. Versículo 6, y habló Josué a los sacerdotes, diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Ahora Josué está dando una orden a los sacerdotes. Dice, tomen el arca, lleven el arca,
y que ahora el arca pase delante del pueblo. Josué en ese momento, él no sabía cómo iban a cruzar todavía, porque Dios no les había dicho. Pero él estaba obedeciendo la voz de Dios. Hay que avanzar, siguiendo a Dios, siguiendo la presencia de Dios, siguiendo el arca del pacto. Él solamente tenía la palabra de Dios que le había dicho: Josué, si tú no te apartas de este libro de la ley, si tú de noche meditas en él, si tú lo guardas, si tú haces conforme está escrito aquí, tu camino será prosperado y todo te va a salir bien. Esa es la promesa que él tenía. Y es por eso que él obedeció. Y es por eso que él manda ahora que el pueblo, que los sacerdotes tomen el arca y pasen delante. Porque Josué no solamente confiaba en Dios, sino él también obedecía a Dios. Porque si alguien pregunta, ¿cuántos creen en Dios? Amén. ¿Cuántos confían en Dios? Amén. ¿Y cuántos le obedecen? Pero sabes, Dios le da una promesa a Josué. Luego que le dice: dile a los sacerdotes que tomen el arca y que pasen delante. Y cuando hayan hecho eso, dice el versículo 7, entonces Jehová le dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel. Cuando Josué, él ordenó que el pueblo se santificara y siguieran el arca, la presencia de Dios, Dios le dijo: Josué, desde ese día voy a engrandecer tu nombre, voy a honrarte delante de todo el pueblo. Dios quiere honrarte a ti, no porque tú busques la honra, sino como dice su palabra en 1 Samuel 2:30, yo honraré a los que me honran. No es que tú busques la honra, Dios te va a honrar porque tú honras primero a Dios. Si tú honras a Dios, Dios automáticamente te va a honrar. El sabio Salomón, él decía en Proverbios 15:33, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y la honra precede a la humildad. La honra precede a la humildad. Un hombre humilde es aquel que reconoce a Dios, es aquel que depende de Dios, es aquel que honra a Dios y su recompensa es que Dios lo honra. Dios quiere que tú obedezcas su palabra y Dios te va a honrar por tu obediencia. Dios le estaba diciendo a Josué: Josué, de aquí en adelante voy a engrandecerte. Voy a engrandecerte. ¿Para qué? Para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Eso era el propósito de Dios al engrandecer a Josué, para que todo el pueblo supiera que Dios también estaba con Josué. Porque Moisés había muerto. Moisés ya había muerto. Entonces, el pueblo de Israel, muchos habían visto cómo Dios había usado a Moisés,
cómo Dios había abierto el mar rojo por medio de Moisés. Y a través de ese acto, todos reconocieron a Moisés como el gran líder, como el siervo del Señor. Y Dios quería hacer lo mismo con Josué. Dios quería que todo el pueblo de Israel reconozca realmente que Dios había levantado a Josué como nuevo líder. Entonces Josué ordena a los sacerdotes que lleven el arca y entren al río. Ese río lleno de aguas, ese río caudaloso. No pasó como en el río Jordán o en el Mar Rojo, que todos se quedaron quietos y esperaron que el mar se abriera. No pasó igual. Los sacerdotes tuvieron que mojarse y pasar en medio de las muchas aguas y quedarse en medio del río caudaloso. ¿Cuántos? Cuando uno se imagina esa escena, ¿cuántos habrán dicho, uy, ahorita el arca se lo llevan y a todos los sacerdotes también? Pero Dios había ordenado eso. Que tenían, dice el versículo 8, tú mandarás, dice, a los sacerdotes que lleven el arca diciendo, cuando hayáis entrado al borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Era una orden. Dios les había dicho eso. Que entren. Dios no le dijo, esperen porque yo voy a abrir el río. Entren. Eso demanda fe. Eso demanda fe. Y cuando ellos obedecen la voz de Dios, cuando ellos, los sacerdotes, se detienen en medio del río, Dios cumplió su palabra. Dios cumplió su palabra. Si Dios te dice, cruza el río, así esté inundado, crúzalo. ¿Sabe por qué? Porque Dios dice en Isaías 43, 2 y 3. Isaías 42, o 43, perdón. Isaías 43, versículos 2 y 3. Cuando pases por las aguas, por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Y si pasas por los ríos difíciles, caudalosos, no te anegarán. Es decir, no te ahogarás. Aun cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué? Porque yo, Jehová, soy tu Dios, Dios tuyo, dice, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Es decir, así tú te hundas, así tú te ahogues, cuando yo te haya ordenado, yo te voy a salvar. Yo soy tu Salvador. Porque muchos se pueden ahogar, así como Pedro, que caminaba sobre las aguas, pero dejó de mirar al Señor. Se ahogó, pero él dijo, Señor, sálvame. Y Dios es el Salvador y lo salvó. Dios les había dicho, quédense en medio del Jordán. Quédense en medio del Jordán. Porque yo voy a estar con ustedes. Ustedes no se van a ahogar. Josué luego le dice en versículo 9, primero vengan y escuchen la palabra
de Dios. Acérquense y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Escuchen la palabra de Jehová vuestro Dios. Es importante que escuchemos la voz de Dios. Es importante que escuchemos la palabra de Dios. Porque Dios nos quiere enseñar el camino por donde nosotros debemos de andar. Y eso debe ser nuestra oración, porque Dios promete eso. En el Salmos 32:8 dice, te haré entender. El Señor quiere hacernos entender. Dice, y te enseñaré el camino en que debes de andar. Eso es lo que el Señor quiere. Quiere hacernos entender, pero también nos quiere enseñar el camino por donde debemos de andar. Aún en Isaías 48:17 dice, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente. ¿Quién nos enseña? El Señor. Pero nos enseña provechosamente y dice que te encamina, que te lleva, que te guía por el camino que debes seguir. Por eso Josué dijo, acérquense para que escuchen la palabra de Dios. Es importante estudiar la palabra, leer la palabra, meditar la palabra. ¿Has leído la Biblia hoy? ¿Has leído toda la Biblia? ¿Cuánto tiempo dedicas a estudiar la palabra de Dios? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo primero que le está diciendo Josué al pueblo es que ustedes tienen que venir y escuchar la palabra de Dios. Y luego lo segundo que les dice es, ahora ustedes sabrán que Dios está con nosotros. Versículo 10, y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. ¿Cuándo? ¿Cuándo sabremos que Dios está con nosotros? Cuando Dios derrota a nuestros enemigos. Eso es lo que le dijo Josué al pueblo. Cuando Dios derrota a nuestros enemigos, sabremos que Dios está con nosotros. Pero sin embargo, nosotros ahora sabemos que en Cristo Jesús nuestros enemigos fueron derrotados. Dios les había al pueblo de Israel prometido, Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ustedes. Pero el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 3 al 15, ahí dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Cristo Jesús, Él nos dio vida. Él nos perdonó de nuestros pecados. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, la quitó en medio, la clavó en la cruz. Pero aquí en versículo 15, ¿cómo venció a nuestros enemigos? ¿Cómo los derrotó? Dice, despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. En la cruz Cristo Jesús derrotó al enemigo y derrotó a nuestros enemigos. Por eso el apóstol Pablo va a decir, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sabes? Dios, la presencia de Dios siempre tiene que ir delante de nosotros. La presencia de Dios tiene que guiarnos. Y el milagro ocurrió. La promesa de Dios se cumplió. Porque cuando la planta de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca
se asentaron allí en las aguas del río Jordán, dice que las aguas del Jordán se dividieron. Las aguas del Jordán se dividieron. Fue la promesa de Dios que se cumplió en ese momento. Yo no sé qué obstáculo tú tienes delante. Yo no sé qué impedimento te impide llegar a esa tierra de bendición. Pero primeramente tú necesitas seguir a Dios, santificarte y obedecer la palabra de Dios. Amigo, hermano, si tú estás viendo esta transmisión por primera vez, déjame decirte que lejos de Dios, como dice el sabio Salomón, el camino de los transgresores es duro. Pero el camino del Señor no es un camino duro, no es un camino difícil si el Señor está con nosotros. Puede ser que pasemos por aflicciones, puede ser que pasemos por momentos de tormenta, pero el Señor está con nosotros para salvarnos, para ayudarnos, para socorrernos, para sanarnos, para darnos la fuerza, para darnos el poder. El Señor está con nosotros, para que la gloria no la recibas tú, sino el Señor. Ponte de pie ahí donde estás. Padre que estás en los cielos, tú conoces a tus hijos que están viendo esta transmisión, aún a tus hijos que están en este lugar. Tú conoces sus corazones, tú conoces sus temores, tú conoces sus aflicciones, tú conoces lo que los está deteniendo, lo que los está paralizando. Y muchos se han quedado allí, acomodados en sus lugares, porque el enemigo ha puesto esa duda, ese temor, esa inseguridad. Pero en el nombre de Cristo Jesús, todas esas cadenas que atan se rompen, ataduras se rompen en el nombre de Cristo Jesús. Porque tu palabra dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Que todo plan del enemigo contra nuestras vidas sean destruidas, sean deshechas en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Rompe, Padre Santo, esas cadenas de aquellos hombres que quieren salir de vicios, que quieren salir de las drogas, que quieren salir de los malos caminos, de los malos pasos, pero no han podido, porque muchos lo han hecho en sus fuerzas. Pero hoy te pido que tu verdad los haga libre, porque tu palabra dice que la verdad los hará libre. La verdad los hará libre. Tu palabra los hará libre. Tu palabra, Padre Santo, los convenza de pecado, los convenza de justicia, los convenza aún de juicio. Glorifícate, Padre bendito. Glorifícate, Padre de Dios. Glorifícate. Obra en la vida de tu iglesia. Obra aún en aquellos que están viendo la transmisión en este momento. Sean hombres, sean mujeres, sean niños. Muchos con necesidades, con cargas. Tú atiendes ese clamor, tú atiendes esa súplica. Tú extiendes tus manos sobre ellos. Y ellos reciben de ti lo que realmente tú sabes que ellos necesitan. Tu gracia, tu amor, tu poder, tu paz, tu gozo, tu misericordia, la reciben de ti. Reciben aún sanidad, reciben liberación, reciben libertad.
y levantan sus manos a lo alto y dicen: soy libre en Cristo Jesús, estoy sano en Cristo Jesús, soy más que vencedor en Cristo Jesús. Ya no viviré atemorizado, ya no viviré en el temor, ya no viviré en la angustia, en la acción. Ahora viviré siguiendo a Jesús, siguiendo al Dios de Israel, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac. Gracias, Padre bendito, por lo que tú haces, y gracias por lo que tú harás, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús.